Buenos días tengan todos hoy, día 18 del mes 1 del 2020. Traigo un pequeño mensaje sobre las obras de la sabiduría, para que puedan comprender y establecerse correctamente en lo que está expresado para la humanidad. Vamos a leer en Proverbios 8. Proverbios 8, del 30 al 36. El capítulo entero es de la sabiduría, pero voy a hacerlo desde el 30 hasta el 36, ya que tengo que cumplimentar esto de la sabiduría con la eficiencia de la sabiduría que Dios me ha permitido adquirir. Y por eso yo adquiero también, como todos en este mundo debemos de adquirir. Dios dijo que iba a ser a Mashiach para todo el mundo. Dice San Juan 3:16, un verso muy leído por todos los que son de las sectas evangélicas. Hay muchas cosas que las leen bien, pero hay otras cosas que no le saben dar su término correcto. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado, nos ha concedido, Él nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que a Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a no creer en Mashiach, vamos a creer a Mashiach, el cual Dios propuso como ya punto de la ley final, de la ley ritual y de la ley moral legítima de Dios. Bueno, las dos son legítimas. Una recibe el traspaso, no en la quita, porque Dios no se muda, sino que la traspasa a aquel que ustedes saben perfectamente que era muerte del testador, aquel por el cual está testificado que iba a ser una sola expiación en el mundo para salvación a todo que a él crea. Porque creer a Mashiach es creer a Dios, porque Dios está en la boca de Mashiach por el Espíritu Santo, que es el otro siervo de Dios que a Mashiach Dios que enviaría, el cual procede del Padre. Vamos a estar claros con la profecía y vamos a estar claros con la sabiduría. Y voy ahora, el hijo mío va a leer el proverbio, la parte esa que les he dicho. Con él estaba yo ordenándolo todo, y fui su delicia todos los días, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Huélgome en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardaren mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me oye, velando a mis puertas cada día, guardando los umbrales de mis entradas. Porque el que me hallare, hallará la vida, y alcanzará el favor de Dios. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen, aman la muerte. La sabiduría acompañaba, o acompaña, no acompañaba, acompaña al Eterno, al Todopoderoso, porque es una misma cosa. Con él estaba. ¿Con quién? Con el que tiene toda potestad.
Y esta sabiduría está en lo que cumplan con todo lo establecido en la palabra de Dios correctamente para que puedan tener vida. Vamos a leer también un detalle que tengo escrito sobre la palabra del Señor. Pongan atención. Cuando un hombre habla profecías y los judíos no la creen, porque ellos desestiman que están escritas en un libro cuyo libro creen que no es Torá ni Tanaj, están equivocados. Nosotros creemos que la Torá, los Nevi'im y los Ketuvim, es decir, la enseñanza, la instrucción, la Torá, los Nevi'im, los profetas y los Ketuvim, los escritos, es el Tanaj o Biblia. La Biblia completa, la cual es la parte segunda, que le llaman, ¿no? Nosotros le llamamos Taná completo. Es el Tanaj o Biblia, donde se habla la palabra de Dios a lo que se dice erróneamente Antiguo y Nuevo Testamento. El problema es grande para la mente humana porque ni a unos ni a otros les cruza por la mente que la palabra de Dios es para todos los pueblos. Isaías 2.3, Éxodos 12, versos 48, 49, Números 15, versos 15 y 16. Hay que creer a Moisés para siempre, Éxodos 19.9 y Hebreos 10.28. La palabra de Dios es la misma, tanto que le llamen Tanaj como Antiguo o Nuevo Testamento, como si le llaman Biblia. Sin diferencia, es la misma palabra de Dios. Yohanan, Juan, por voz de Dios, en una de las profecías dijo que el Éufrates se secaría. La forma o el modo por el cual se está secando el río Éufrates no es el factor determinante, sino que se está cumpliendo la profecía para que esté seco, no estorbando así el agua, y pueda pasar la enorme cantidad determinada en la profecía para situarse frente al gran valle del Meguido. Y esta profecía está dicha por un siervo de Dios, el cual es judío del Nuevo Testamento, como le llaman. Pero para Dios no hay acepción en el judaísmo, de época anterior a posterior, o de época anterior o posterior. La ley de Dios se refleja en toda su palabra testificada por sus siervos los profetas. Isaías 42, verso del 1 a 6. Y el verso 6 da el testimonio del servicio que éste prestaría a los gentiles cuando dice: Yo Dios le he llamado en justicia y te tendré, yo Dios te he llamado en justicia y te tendré por la mano, te guardaré y te pondré por alianza del pueblo, por luz de las gentes. También en Isaías 49:6 se da el testimonio de este siervo escogido de Dios. Si Dios puso su espíritu en Moisés para servirle como Dios a Faraón y a Aarón, ¿por qué no iba a poner su espíritu también para que a Mashiach, el Mesías, le sirva como Dios a las naciones? El testimonio dado de Moisés, Éxodo 4:16 y Éxodo 7:1, es el mismo que dio a Mashiach a los judíos de su época. Esto está claro, que Moisés no se llamó Dios, ni a Mashiach tampoco, porque los judíos eran lo que decían que él blasfemaba, porque como él era hombre, ellos se figuraban que él se hacía Dios. ¿Por qué no sacar la conclusión de que como Dios puso a Moisés como Dios, no pudo haber hecho lo mismo para que conocieran los gentiles la doctrina de Dios a través de él? Moisés dio al pueblo la palabra de Dios y a Mashiach dio a los gentiles la palabra de Dios. San Juan 7:16. ¿Cuál es la diferencia en ambos casos? Exactamente ninguna. Estamos al borde de una última y gran guerra que se aproxima, créanlo o no lo crean. El ejército que tiene formada Arabia Saudita de numerosas gentes para atacar a Siria es el principio donde se van a formar los demás ejércitos del Oriente para querer venir a destruir a Israel. Lo de ellos es obsesivo. Su querella es por la fe que tienen, porque si fuera por petróleo, Israel tiene petróleo, aunque ahora tiene gas. La problemática es porque Israel no tiene la fe de ellos y nunca la tendrá. El pueblo de Israel, como dice la Escritura,
vendrán a un pueblo reposado que habita sin muros, confiadamente. En la antigüedad, ustedes saben que Israel tenía la capital que era Jerusalén, como decimos en hebreo. Entonces, habitaba con un muro tremendo, lo cual las hordas romanas destruyeron la mayoría y solamente quedó un pedazo de muro en pie, pero al templo dijo a Mashiach, el cual no han querido creer, dijo que el templo ese iba a ser destruido también. Ese segundo templo que había reformado Herodes, que lo había ampliado. Bueno, yo no sé la ampliación que Herodes le dio, hasta dónde termine y cómo se la dio. Bueno, yo no se lo he oído explicar a ningún judaísmo, a ningún sabio judío. No, pero yo sé que él le hizo una ampliación al antiguo templo y le agradó a los judíos, pero que los romanos vinieron y lo destruyeron en el año 70, no dejaron piedra sobre piedra, y ahí fue donde se cumple también la abominación espantosa, porque en un templo donde estaba el templo que se elegía las cosas de Dios, plantaron otro templo diferente, de otra fe, otra doctrina. Entonces, todas esas cosas van a tener su final no correcto, porque Dios no lo hizo para ellos, sino para Israel. Y otros templos más que se hicieron, lo cual la profecía habla de una división de Monte Sión, a una división, y esa división de 2 participantes. En caso 3, porque estaría Israel, estarían las mezquitas y estaría también la sinagoga, las mezquitas y las iglesias cristianas. El cristianismo no es monoteísta. Se le quiere dar el nombre de monoteísta por política, quizás, no lo dudo, pero en realidad no lo es, porque la única religión monoteísta es la judía. El judaísmo existe desde que Dios hizo al hombre en la tierra. Entonces, yo conozco historia y no soy un fanático religioso ni nada de eso, pero la historia habla de que todos esos pueblos, Babilonia, Grecia, los medopersas, etcétera, todo lo que había alrededor, todos los pueblos alrededor de Israel, que existiendo Israel, eran idólatras y eran orientales y no tenían a que le llaman ahora, ni se llamaban antes así tampoco como se llaman ahora. Entonces ese cambio no es en el Dios de Israel. Dios no se ha cambiado, no se muda, es el mismo Dios desde el principio, el todopoderoso, el gran yo soy, ese sempiterno, el eterno, como le decimos también nosotros. Pero esas son apelaciones, no son nombres, porque Dios puede llamarse correr, saltar, brincar. ¿Por qué? Porque son acciones del verbo. Al principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero es que el verbo Amachía es verbo también. Y hay una formación ahí que no es muy correcta en cuanto a la creencia de la gente. Y funden el verbo Dios con el verbo Machía en un solo verbo. Eso no es así. Es igual que ponen un nombre como verbo, incluso hasta el diccionario. Pero la palabra de Dios, la ciencia de Dios, está diciendo lo que es nombre, lo que es verbo, lo que es adverbio, lo que constituye la gramática plenamente.
en puntos y comas y tilde, como dijo Mashiach, lo cual no puede perecer de Dios nada absolutamente, ni en J ni en tilde. Cuando se lee bien la Escritura como nosotros la leemos bien, hacemos estas observaciones exactamente como son. Y esto se lo estamos dando a la humanidad en este tiempo también. Como los mismos profetas en aquel tiempo le daban al pueblo las orientaciones de Dios. Mashiach vino y la continuó. Los discípulos de Mashiach la continuaron. Y luego vino toda la adversidad de Roma. De poner ahí muchas palabras equivocadas, como están. Hay muchas palabras equivocadas en la Biblia. La cual, cuando tenemos la sabiduría de Dios, la sabiduría da perfectamente la voz. Mashiach es sabiduría también. Es sabiduría del Padre. Y a muchos nos dijo, mi doctrina no es mía, porque la doctrina de Dios es mía también. Es de todo aquel que acepta la palabra de Dios a través de sus siervos, los profetas. Y como hemos leído ahí en ese panfleto que leyó mi hijo, ahí está expresado en esos versos. Dios no es, desde el punto hasta el final, no hace ninguna escala de apartamiento de nada. Es todo de acorde desde el principio hasta el final. Dios no hace excepción de personas, pero le explica a los profetas que debía de llevar la fe que implantó en Israel todos los demás pueblos. Señores, oigan esta humilde voz, que les hablen sabiduría del Señor. Porque hay muchos que están hablando las palabras, pero de Dios, pero Mashiach los va a desechar. Porque ahí está diciendo Mashiach que muchos le dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagros, maravillas, echamos fuera demonios. ¿Y cuál es la respuesta que dice el Señor a eso? Apartados de mí, obreros de maldad. Porque no existe la voluntad de mi Padre. ¿Por qué? Porque dése cuenta que el demonio cuando salió, que lo botaron del cielo, así puedo decir vulgarmente, lo botaron del cielo, Dios no le quitó la sabiduría que tenía él. Porque incluso ustedes ven como en Egipto, los sátrapas de él, su religión falsa esa que tenía en Egipto en aquella época, hicieron serpiente también. Vemos como Dios de un palo hace una serpiente. Ellos también de una madera hacen una serpiente. Es decir, que aquel tenía sabiduría. Y tiene sabiduría para confundir las cosas de Dios, haciéndose para ser Dios. Esa es la cosa. Que por eso es que a muchos iban a ir tras de él. Y como Dios vio esas cosas, por eso es que por eso es que en Tesalonicenses dice el Señor que los entrega a operación de rol. Lean bien, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, léanlo bien, al respecto de las cosas que Dios hace. Y dice que los entrega a quién. Ese rol, ¿quién lo hace? Ahí lo está diciendo que es Satanás. Allí lo entrega a espíritu de rol, en el verso de 11 al 12. Pero en el verso 9 está diciendo que ¿quién es esa persona? Y el hombre de pecado y el hijo de perdición es el papado. Y todos los hijos del papado y todos los hijos de las otras entidades religiosas, que son lo que dice la Escritura, los muchos hijos de la dejada, que son más los hijos de la dejada del que lo que tiene marido, esposo. Es decir, los que están unidos, casados con Dios, su pueblo. Y el pueblo de Dios, en el redil de Dios, caben los chinos, los japoneses, los americanos, todos los pueblos del mundo caben en el redil de Dios. Porque en Mashiach fue constituido y también en Moisés, porque Dios no hace excepción de personas. Y dijo que era para todo el mundo. Escogió a Israel para presentar su palabra al mundo.
Lean bien Isaías, eso que yo digo ahí, en eso que leyó mi hijo. Y esto que les voy a dar también yo ahora, sobre... Un momento. Vamos a ver, ¿desde cuándo los gentiles recibieron el Evangelio de Dios? Dejando la parte de lo que se llamaban hijos de Dios antes del diluvio, pero volviendo después del diluvio, donde se organiza que todos los pueblos Dios lo está nombrando para que sean pueblos suyos también, un solo pueblo. Y esto se puede ver en el Evangelio que Dios formó en Abraham. Vamos a leer Génesis 17:23. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón, entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Es Dios el que manda la circuncisión. Y la circuncisión, muchos han tomado que no, que eso es cuestión de Moisés, ley de Moisés. Señor, quítense esas felonías de la cabeza. Destruyen el mal. Y lléguense a este bien que les estoy enseñando, que lo está enseñando la palabra de Dios que me enseña a mí. La sabiduría de Dios es esta. En Génesis 17:23 te está diciendo a ti que fueron allí evangelizados Abraham, fue evangelizado los gentiles. Ismael no había nacido todavía Isaac. Entonces, fueron evangelizados allí muchos. Y por eso usted ve que muchos pueblos de esos que después Dios, Abraham le da la libertad, son africanos de aquí y de allá y tienen la circuncisión. Y como Ismael fue circuncidado, también mucha gente del oriente fueron circuncidados y recibieron ese pacto de la circuncisión posteriormente en el llamado islamismo. Pero es la circuncisión que fue hecha en Abraham, no fue hecho en otro lado. No hay historia que diga que la circuncisión fue hecha en otro lado, ni nada de eso, en otro momento, ni por otro Dios, ni nada de eso. Fue hecho en Abraham. Y en Abraham somos todos llamados, todos los pueblos del mundo somos llamados en Abraham como pueblo de Dios, como padre de los pueblos del mundo, de todas las naciones. Ustedes lo saben. Vamos a leer Éxodo 12:28 también. Dispénsenme que no es 28, es el verso 38. Y también subió con ellos grande multitud de diversa suerte de gentes, y ovejas y ganados muchos. Muchos salieron con ellos, con los israelitas, de otros pueblos que estaban esclavizados allí también, porque ustedes saben que Egipto tenía un imperio, era un imperio, y capturaba a muchos pueblos diferentes y lo hacía sus esclavos. Y esos, en el momento que fue, como vivían para esa parte que vivían junto con los israelitas, para esa parte de la porción de tierra que le dio los egipcios para que ellos habitaran ahí, habitaban también todos los demás. Y salieron, aprovecharon, y salieron junto con Israel. Israel no los rechazó, y siguieron. Entonces, esa gran población también recibió el Evangelio. Esos también recibieron el Evangelio porque fueron circuncidados. Fueron circuncidados o salieron de ellos ahí muchos circuncidados porque estaban entre los israelitas y los israelitas, todo lo que estaba entre ellos eran circuncidados también. Entonces, naturalmente, que eso se comprende así y que nadie
podía hacer ninguna de las fiestas de Israel si no tuviera la circuncisión. O sea, así que no había que creer en el Dios de Israel, en lo que Dios había dispuesto. Esta es la sabiduría de Dios. Hacer las cosas como Dios las planificó. Vamos a leer otra inmensa cantidad de pueblos que se añadieron a lo que se llamaba judaísmo antes. Eran de la palabra de Dios, exactamente, del pueblo de Dios. Dios hace pueblo a todas las personas, sin excepción ninguna. Esther 8:17. Esto es otro tiempo más. Arriba. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Eso se dice así, sencillamente. Pero entendieron que el Dios de Israel era fuertísimo. Porque después de estar pasando tantas vicisitudes, haberse hecho ese milagro desde que el rey y todo el mundo puso a los pies de los judíos y le quitó la esclavitud y todas esas cosas, por la reina que era judía y no lo sabía. Pero bueno, aquí el caso es que en esa época también entendieron el evangelio. El mismo evangelio que fue allí en Abraham, se hicieron allí también. ¿Por qué va a haber entonces una diferencia? Una disociación con la justicia de Dios, con la sabiduría que Dios se está dando, la planificación de Dios a través de los tiempos. ¿No es así? ¿Cómo vemos que es así? Entonces, paulatinamente, de tiempo en tiempo, tenían que recibir la circuncisión las que no la tenían. Y eso se explica Pablo, lo explica Pablo muchas veces en la carta de los romanos. ¿Por qué? Porque hay que seguir las pisadas que dio Abraham. Eso está dicho en Romanos 4. Dice que hay que seguir las pisadas que dio Abraham. Esto es más bien que los pasos eso, conllevarlo. Porque a todos nos incumbe la circuncisión. No solamente esa, todos los demás mandamientos, claro está. Y incluso, solamente Pablo hace una reflexión sobre esto para que no se equivoque nadie. Que si le está diciendo allí a los gentiles que fueron evangelizados antes en la palabra de Dios, es decir que posteriormente tenían también que ser circuncidados, porque Pablo tuvo sabiduría y conocía, y como conocedor y instruido y recibió instrucción del Señor directamente, no tuvo como estiar por la palabra de Dios, sino lo que él poseía del judaísmo falso, aquel que ustedes saben que no creían en Amashía, no lo creyeron, como hasta la actualidad. Pero Pablo entendió que había que hacer aquello que Dios había prometido, aquello que había Dios dicho. Vamos a leer Gálatas. Gálatas 3:8.
Y viendo antes la escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, evangelizó antes a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Evangelizó ante Abraham, diciéndole: en ti serán benditas todas las naciones. Ya no hay que guardar ley ninguna. Esta es la cosa que dicen los evangélicos hoy en día. Mientras que Pablo está hablando otra cosa diferente a lo que están hablando hoy en día. Por eso es que Mashiach, cuando dijo en San Mateo 24:24 que iban a venir muchos falsos, Cristo como lo pusieron ahí en la escritura, pero es a Mashiach, bueno, bien, Cristo, en mi nombre, muchos falsos doctores, muchos falsos profetas, todo el que es ministro, o se hace ministro, supuestamente. ¿Cómo es? Supuestamente. Porque no están haciendo la voluntad de Dios. No están recibiendo el evangelio, el cual fue evangelizado Abraham. Cuando Moisés sale de allí de Egipto, fueron evangelizados esa cantidad de gente también. Cuando la reina Esther fueron evangelizados, mucha gente. Hablando de este término de evangelio, Pablo está hablando en el término de evangelio, y yo también. Y ustedes deben hablar en el término entonces de evangelio. Y no particularizar por una palabra al Dios de antes y al Dios de ahora, porque Dios no se muda. Dios es el mismo, el igual, el de siempre. Y si estuvo en la boca la palabra de Dios en Abraham, en Moisés y en todos los profetas, incluyendo a Mashiach, por eso es que dice que el verbo estaba en Mashiach. ¿Qué les parece? El verbo, al principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Dónde estaba? En la boca de Mashiach. Porque él dijo: mi palabra no es mía, mi doctrina no es mía. San Juan 7:16, mi doctrina no es mía. ¿Quién lo envió a él? El Padre. No lo envió más nadie, porque en el cielo no hay otro mayor que Dios. No lo hay. Entonces, es el Padre de todos, Padre de todas las entidades, de todas las luces, todas las entidades espirituales, el Padre de los espíritus. Y por eso que también va a ser castigado Satanás y toda esa colección, porque Dios es el Padre de los espíritus. O sea, vivir las palabras, y ellos son espíritus, y van a ser castigados. Tienen un castigo aquí. Porque nosotros la muerte física, y la de ellos es muerte espiritual. Por eso es que están desterrados aquí a estar aquí, y no pueden estar en el cielo, porque ellos son espíritus. Podrían estar si no estuvieran desterrados, pero no pueden subir hasta tanto lugar donde está Dios. Es que Dios viene y habla y le dice: ¿qué te pasa a ti? ¿Qué tú estás haciendo? ¿Acaso Dios no lo sabe? Pero que Dios es más, es que decir vulgarmente, es más bicho que lo que se piensa el Satanás. ¿Qué estás haciendo? Le dijo a este en el huerto, a Adán: ¿dónde está Adán? ¿Acaso Dios no sabe dónde está Adán? Háganse idea que es una formación de Dios. ¿Dónde está? Porque te escondiste. Dios dice: bueno, se escondió. ¿Dónde está? No, porque tuve miedo, que sé cuándo. Y tú estás como persona, pero Dios le dice esto en forma de persona también. Porque, ¿cómo se le va a esconder al Creador? Nada. Ni lo que piensa el diablo tampoco. Y el diablo sabe. Usted sabe que la Biblia dice que el diablo tiembla, porque sabe que su tiempo se le aproxima, de ser engrosado junto con la bestia católica y todas las demás bestias, porque no solamente la católica, y todos los demás que no han deducido, que no tienen sabiduría, la sabiduría de Dios,
Y están usando otro tipo de sabiduría que Dios le dio, pero es menor la que Dios da a la que Él tiene. Qué cosa más linda, ¿verdad? Poder creer así, con esa facilidad, y no tener temor ni de Jehová, ni de Yahweh, ni de Jesús, ni Yeshua, ni nada de eso. No tener temor a nada de eso. Eso no existe. Dios no tiene nombre, ni tiene por qué ponerse nombre. Como les he dicho yo, en Génesis 28, Dios no tiene nombre. Le dijo a Jacob, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí, pero no le dijo el nombre. En Jueces, creo que 13, 16 por ahí, o 8, 13 por ahí, Manoah, le preguntaron por el nombre, ¿por qué pregunta por mi nombre? Que es oculto, aunque sea un ángel, el ángel viene en representación de Dios, todos ellos, el Espíritu Santo, Amachilla, como digo yo vulgarmente, el pipicigallo, todos venimos en el nombre de Dios, yo estoy en el nombre de Dios, de Amachía, de San Juan, de Pedro, de Jeremías, de Isaías, yo estoy a nombre de ellos también, ¿por qué? Porque ellos estaban a nombre de Dios, y todo lo que dijeron es de Dios, y yo todo lo que digo es de mi Padre, el Todopoderoso. Y el que quiera comprar esto con engaño, van a recibir lo que compran con el engaño, porque hay que limpiar el corazón. Jeremías 31:33. Si usted no desplaza la sombra de nuestro porvenir, que es la ley, en su corazón, como dijo Pablo allí en Colosenses, estudien bien las cosas, esa sombra que nos cobija hoy en día, como quien va por un desierto y hay una mata, hay un sombrajo ahí y usted se refresca. Esa sombra que nos refresca hoy en día es la ley de Dios. Hasta que venga la transformación y Dios la va a imprimir en el corazón y más nunca nadie se va a acordar de pecado, porque Dios lo echará fuera. Así es la profecía y así es la palabra de Dios, la promesa de Dios para la humanidad. Pero la humanidad que no cumpla tendrá su castigo. Que el Señor los haga limpios y podamos todos ser del lado derecho, como dijo Machía, tal como ovejita al lado derecho de él, y no como cabritos y cabrotes y cabrones, sí, del lado izquierdo, como les he dicho yo en otro video. No lo entiendan esto más, porque esto no es una frase mala. Si la quiere tomar por mala, ya él. Es así. Los grandes y los chiquitos, todo el que ha hecho daño a la palabra de Dios, a un servo de Dios, como ustedes ven, como yo le he dicho en otra ocasión, en el Liceo 42 niños, el Señor lo destruyó, se sacó un oso, y yo le digo muchas veces que no sé de dónde lo sacó, puede ser como de una piedra, de un palo, Dios puede. En el momento lo forma de la tierra, cualquier cosa, de una mata. Ahora, eso los chiquitos, como Dios los castigó, y cuántas veces no habrá castigado también a niños ladrones, a cualquier cosa de esas. No solamente por la blasfema directa a un apóstol, a un profeta de él. Que el Señor tenga misericordia y puedan zafarse de los lazos del diablo, que son los mismos que están administrando malmente la palabra de Dios, con felonía, con trampas y mentiras, enriqueciendo sus casas, porque lo único que hacen es pedirle al pobrecito que le saque de su diezmo, como he dicho otras veces, para hacer su circuncisión. En vez de estar dándose un tacatán de esto, que lo que está recibiendo es casa, auto, esto y lo otro, el bienestar, no, para que el bienestar de la obra, la obra de su bolsillo.
de su bienestar. Porque yo conozco las instituciones evangélicas, sé que actúan de esa manera. Tienen carros y son los únicos que todo que andan en un carro bueno. Y el pobre, raspándole el bolsillo. Y luego va al infierno junto con él, porque no, el guía, que lo guía un ciego, ambos van al hoyo. Entonces, ese maestro que está diciendo, coja lo que digo yo, su diezmito, reúnalo y saque, ¿por qué? Porque los cirujanos cobran. Es su deber, esa es su técnica. ¿Me entiendes? Conoce la medicina, conoce la ciencia. Entonces es que está para practicar eso, exceptuando que haya algunos hermanos que conozcan la circuncisión y se la pueda hacer. Aunque yo se la pueda hacer, no se la puedo hacer por causa de que no conozco su metabolismo, no conozco su editorial médico, a ver si puedo o no puedo. Si tengo las condiciones también para prevenir cualquier cosa, porque no sé tampoco su personalidad. Así que eso, bueno, eso se lo deja a usted al cirujano. Reúne su dinerito en vez de estarlo malgastando con esos señores que se llaman pastorcitos y ministricos, ¿tú me entiendes? Y ellos dándose la vida a costilla de lo que han sabido para sacarle la plata a la gente. Que el Señor los perdone, es mi deseo, y que puedan entender lo que es sabiduría de Dios y lo que es la del mal, en el nombre de Amashiach. Amén. Siempre les he dicho de la bendición sacerdotal, porque como ya les dije que en Amashiach sale la palabra para el mundo, y en Isaías, los profetas de Abraham, todo lo que les he dicho yo a ustedes. Entonces, por lo tanto, también la bendición esta arónica les puede satisfacer a ustedes también. Llevarejeja Adonai Besmereja. Yaer Adonai Panat Eleja Bejuneja. Isat Adonai Panat Eleja Beasem Leja Shalom. Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.